Déjenme buscar el que yo les subí a ustedes porque como siempre se cambian los enunciados, no son siempre los mismos. Vamos a ver cuál les subimos a ustedes. Buenas tardes. Sí, en efecto, 14 son 2, así que acá en el hay que corregir y falta un 14 allí. Y el 14 vendría aquí. Tienen que ordenarlo. El proceso para todos los casos es el mismo. Ordenar los datos y colocar la cantidad de veces que el dato se repite. Luego, ¿qué sigue? Debemos encontrar la moda. ¿Quién me dice cuál es la definición de la moda? La moda es cuando los datos se repiten, son el mayor cantidad de datos que se repiten, profe. La mayor cantidad de datos que se repiten. La moda es lo mismo. Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿cuál será la moda hoy día? ¿Cuál es la moda hoy día? Olvidémonos de números. ¿Cuál es la moda hoy día? ¿Qué está de moda? ¿Quién me puede responder algo de en qué está de moda? El COVID, porque eso se repite constantemente. O alguien me pudo haber dicho el atuendo alusivo a Navidad, porque estamos en esto, porque ¿qué pasa? Eso es el elemento que más se repite. Hay elementos que más se repiten. En este caso, ¿cuál sería el elemento que más se repite? ¿Quién me dice cuál es el elemento que más se repite? El 15. El elemento que más se repite es el 15. ¿Cuántas veces? 4, profe, 4 veces se repite el 15. 4 veces el 15, pero también el 16 se repite ¿cuántas veces? 3. 3. Acá en la lista eran 3. En la lista, a ver, déjenme ver algo. Sí, es que yo trabajé otro elemento que no fue el que yo les envié a ustedes, disculpen aquí. Entonces, la moda en ese caso sería el 15, en el de ustedes, 15. Pero, ¿qué sucede si yo tengo 2 o más elementos que se repiten igual cantidad de veces? Este ejemplo que yo tengo aquí, tengo el 15, 1, 2, 3, 4 veces, y tengo el 16, 1, 2, 3, 4 veces. Ese caso, decimos que entonces la moda es bimodal porque se repiten 2 elementos y mi respuesta hubiese sido 15 y 16. En el caso en el que ustedes tienen allá, la moda sería únicamente 15. Estamos viendo la situación. Puede que allá en el examen, puede que se repita un mismo elemento 2 o 3 veces y usted no va a elegir uno de los 3. Usted va a elegir los 2 o los 3 que se repiten. ¿Estamos claros? ¿Me explico? Ok, una consulta, profe. Si en la moda, digamos que 2 números se repiten 4 veces, digamos, esos números que se repiten 4 veces, cada uno, se coloca en la moda. Correcto, así como lo tengo aquí, ¿ve? En este ejemplo que yo tengo aquí, el 15 4 veces y el 16 4 veces, entonces la moda sería el 15 y el 16. Porque se repiten la misma cantidad de veces. Y dice aquí la explicación, son los valores que más veces se repiten. Pero no, usted, por decir algo, usted aquí yo tuviese el 15 4 veces y el 16 3 veces, yo no voy a poner 15 y 16.
Únicamente el 15, que es el que más veces se repetía. ¿Ok? Entendido, profe. Bien. Pregunta referente a la moda, chicos. Bien, pasamos a la media. ¿Quién me dice cuál es la definición para encontrar la media? Es la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos. Que eso es lo que nosotros normalmente conocemos como promedio, que es lo que hacíamos cuando estábamos en el colegio. ¿Cuál es tu promedio? Ok, la suma de todos los ejercicios dividido entre la cantidad de ejercicios. Ese era el promedio de notas diarias. ¿Cuál es tu promedio de apreciación? Bueno, la suma de todas las notas de apreciación dividida entre la cantidad de apreciación también es conocida con el concepto de media. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a sumar todos estos elementos y lo van a dividir entre la cantidad de elementos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién me da el valor? ¿Cuánto les dio? 7.5. 7.5. A todos les dio 7.5. Entonces vamos a verificar. Y dice que no. ¿Quién tiene otro valor? Es más, aquí tienen la tabla, súmenla y denme el valor de la media. A mí me da 0.9. No. ¿Qué tiene que sumar? 12 más 13 más 13 más 14 más 14 más 15 más 15 más 15 más 15 más 16 más 16 más 16 más 17 más 17 más 18 más 18. 15.25 me dio, profe. 15.25, porque la suma total debe darles 244 entre 16 datos. Entre 15, 16, correcto. ajá. Y debe redondearlo, podemos decir que es 15,3. Entonces debe darles a ustedes allá 15,3. Verifiquen. Y ese es sencillo, ese es el proceso. ¿Alguien más le dio 15,25? Al parecer hice algo mal y me dio 16.18. Entonces, cuando nosotros trabajamos con números, ustedes tienen que estar seguros del proceso y que uno hace en ese momento, puede hacerlo a 2 veces para corroborar y uno le va a ir poniendo el ganchito a cada número las veces. Por eso la idea es que usted lo ordene. Tiene que irlo escribiendo y le pone el ganchito al 12, al 13, al 13, al 14, al 14. Y así usted va a ir asegurando que sus datos son correctos. Pero debe darles 15,25. Ese es el valor de la media. Verifique y me dice para ver si le dio ese mismo valor. Sí, profe, a mí sí me dio. Ok, vamos bien. La media, sencillo,
¿Dónde está el enredo? En que yo deje un número por fuera o lo escriba mal en la calculadora. Por ahí puede venir la complicación. Ahora, entonces, la mediana, perdón, va a ser el valor central. ¿Qué quiere decir la mediana? El punto central. Miren que la moda es el valor que más se repite. La media, el valor promedio. Y la mediana va a ser el valor central, el eje. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el valor central en esta tabla? Profe, yo lo hice así, saqué la media, lo hice fue, conté los 16 valores, dividí entre 2, salía 8 y quité 1 y quedaban 7 para un lado, 7 para otro lado y cogí los 2 del medio. No sé si está bien. Es así, estaba la explicación. ¿Qué sucede? Aquí, por decir, en este caso yo tengo 16 datos. ¿Y qué se busca? Cuando son impares no hay problema, porque si fuesen 15 datos, usted coloca 7 de un lado, 7 del otro, son 14 y agarra el punto central. Esa es la mediana. Cuando los datos son impares. Cuando los datos son impares, usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el punto central tiene que quedar 7 para un lado y 7 para el otro. Y el punto central es la mediana. Sencillo. Pero en este caso, que los datos son pares, en este caso, dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. ¿Qué me dice? Es lo que hizo su compañero, pero sencillo. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo voy a tomar los dos datos del centro de tal modo que queden 7 de un lado y 7 del otro, y voy a tomar dos datos. Esos dos datos los sumo y lo divido entre 2. ¿Cuánto le dio Eliseo? La mediana entonces. 23. 23, no. 15.5. Correcto. Verifiquen allá y verifique Eliseo. Debe darle 15.5. Ajá. Y con el que ustedes tenían en la tabla, ¿cuánto les da? No, profe, disculpa, esa no la hicimos porque creo que en el enunciado no decía mediana. Pero sí, con el que usted tiene, sí da 15.5. Ok, vamos a ver. Ok, sí, no decía mediana. Sí, Pero correcto. estamos haciéndolo porque igual se puede hacer y es lo que hacen con todos los demás. Ok. Hasta allí, muchachos. ¿Alguna pregunta con estos tres elementos? E igual, ustedes lo descargan aquí al lado de cada uno de ellos. En el primer caso está la explicación de qué se hace en cada uno de ellos. Profe, dígame. El problema número 3 es el que no, Okay, yo no, la verdad no. Ahorita llegamos, vamos al 2, Okay. mientras tanto. Pero una pregunta, la mediana dio 15.5, ¿no se redondea? Si en el anterior, recuerda que el anterior nosotros dejamos 15.3. Sí, correcto, redondeamos. ¿Y redondeamos a cuántas cifras después del punto? Una. Entonces acá, siguiendo como les habíamos dicho en el otro tema, sigamos un mismo patrón.
Si en el anterior dejamos una cifra después de la coma decimal, en este caso también. Igual. Ok. Ajá. Pero entonces, claro, en su momento, cuando usted lo esté trabajando, va a depender de qué usted quiera trabajar. Si yo le hubiese dicho que encontrara la mediana y estuviésemos hablando de personas, y usted me dice, yo le voy a decir, bueno, es que la mediana, esta cifra, en vez de que fuesen libros, estuviésemos hablando de personas, ¿cuál sería la respuesta que usted me daría aquí? Yo le daría 15. Hay persona y media. A ver, otro que me responda la misma pregunta. Si estos valores de aquí arriba hubiesen sido referente a personas, yo le podía haber dicho que esta era la cantidad de hermanos que tienen una familia, y yo le digo al final que me dé la mediana. ¿Cuál sería su respuesta aquí? 16. 16, porque hay que redondear, porque usted no va a decir, bueno, es que tiene 15. Esto, ese es el punto a la que hay que llegar cuando estamos en esta fase del análisis, y no es que siempre redondea o siempre no redondea, va a depender de qué estamos hablando. Si aquí era de libros, yo sí puedo decir que es 15.5 libros porque está leyendo 15 libros y medio. Correcto, en base al tema que usted esté trabajando. Cuando son cosas que, si hablábamos de manzanas, yo puedo decir que eran 15 manzanas y media, pero si hablábamos de familiares, son 16 porque hay que redondear. Si hubiese sido 15,4, ¿cuál sería su respuesta? 15, correcto. Entonces va a depender de eso, de qué estemos hablando. Si ahora decía que tenía 15 hermanos y medio, bueno, es que el otro era hijo del papá y no de la mamá. Pero acá no, eso es. Entonces, esa fase del redondeo va a depender de qué tema esté trabajando usted. ¿Ok? Como dijo el compañero, de la lógica. Entonces, dice el ejercicio, hasta ahí, ¿alguna pregunta con estos tres elementos que vimos? Bien, dice el ejercicio 2. Los datos siguientes corresponden al número de libros prestados por día. Ya aquí no están en tabla, sino están descritos. Y el primer día prestaron 35, 47, 22, 15. No hay un número constante. Ahí sí dice que hay que hallar la media, la mediana y la moda. Entonces, la moda, aquí vemos, usted tiene que hacer que ya en este momento yo no se los ordené como en el problema 1, porque ya a usted le corresponde ordenarlo. En este caso, la moda fue 19, 35, 41, 43 y 47. Una moda multimodal, porque hay múltiples valores que se repiten y se deben repetir la misma cantidad de veces. Ok, la mediana. ¿De cuántos datos estábamos hablando allá? ¿Quién me dice para ver cuántos datos son? Ustedes lo tienen allá en su cuaderno. ¿Cuántos datos estábamos trabajando en este problema número 2? 24. 24. ¿Qué teníamos que hacer? Dejar 11 datos al lado izquierdo, 11 datos al lado derecho. Tomamos los dos datos del centro, lo dividíamos entre 2 y encontrábamos la mediana.
¿Claritos allí, muchachos? Sí, profe. Ok. Y la media, que era la suma de todos estos datos, dividido entre ¿cuántos? ¿Quién me dice cuántos datos eran? 24. Correcto. Y entonces la suma de todo ello dividido entre 24, aquí tengo la respuesta. ¿Alguna duda allí, muchachos? ¿Alguien no tiene esos valores? Creo que todo. Bien. El problema número 3, allí a mí se me fue porque este dato, si ustedes ven aquí, dice datos agrupados. Y en la explicación que nosotros le dimos, únicamente hemos trabajado para datos simples. Nosotros acá no llegamos a ver este tema para los datos agrupados, así que el número 3 ustedes no tenían que resolverlo. ¿Ok? Y tenemos entonces el problema número 4. ¿Qué nos decía el enunciado? El número de goles de un equipo de fútbol en 26 partidos fueron, y me dan los goles que se anotaron en cada día. A diferencia de cómo se expresó el problema número 4 y el problema número 2, es el mismo detalle del ejercicio 1, nada más que en el ejercicio 1 se dieron en una tabla estadística. Acá ya estaban en el problema 2 y el problema 4 estaban en desorden. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Ordenarlos. Lo primero que usted debe hacer es ordenarlos. Entonces, en base a eso, ¿quién me dice cuál fue la moda del problema 4? 4, profe. 4 puse yo. Ok, entonces dice que la moda fue el número 4 porque es el que más se repite. ¿Y cuántas veces se repetía ese? 9. 9 veces, correcto. Ahí vamos bien. La mediana, seguimos trabajando datos pares, así que hay que colocar una cantidad de números exacto al lado izquierdo y al lado derecho y tomamos los datos del centro, y en este caso los datos del centro eran 4 y 4. 4 más 4, 8, entre 2, 4. ¿Cuál es la mediana de goles que hizo ese equipo en 26 partidos? 4. Entonces, en este caso ustedes pueden notar que la moda y la mediana tienen el mismo valor, pero en los casos anteriores no necesariamente tienen que tener el mismo valor, pueden variar. Y la media, que era la suma de todo ello dividido entre la cantidad de datos, me dio 4,1. Y al final, ¿cuál debe ser la respuesta en esto? ¿Quién me dice? 4. 4. Porque todavía no se puede hacer medio gol ni una décima de gol. Así que al final, tanto la moda, la mediana y la media, en este caso, para todos es 4. Es la única que tenía bien. No, pues por lo menos tenía alguna buena. Quiere decir que hizo los procesos bien, pues. Sí, sí. Eso es. A ver, chicos, ¿alguna pregunta con el enunciado 4?
¿Alguna duda? Nada del otro mundo, sencillo. Claro que para el día del semestral nada más le podemos poner como unos 125 datos para que lo ordenen. Debe ser más, ¿verdad? Eso es. Bien, entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado 5. Los pesos en kilogramos de 20 alumnos de cierto centro educativo son, y ahí están, calcular la media, la mediana de los siguientes datos, y la parte B que dice datos agrupados, eso no lo hacían ustedes porque no hemos visto esa fase. ¿Quién me dice cuál es la moda allí? 47 y 49. 49. 47 y 49. ¿Cuántas veces se repite el 47? ¿Cuántas veces se repite el 47, muchachos? 4. 4. Y el 49, por ende, también 4 veces. Así que la moda es 47 y 49. ¿Y la mediana? Antes de preguntarle la mediana, ¿de cuántos datos estamos hablando? Estamos hablando 20, de profe. 20 datos, así que vamos a hacer el mismo proceso que el anterior. Profe, en ese ejemplo, en ese problema, ejercicio 5, no sé si lo hice bien. Ok, como eran 20 alumnos, yo cogí solamente los primeros 20 pesos en kilogramos. No sé si Eso fue estaba lo que bien. hice, profe. Tomé solamente 20 datos. Y Sí, en correcto. la Sí, ahí hay un detalle, sí, porque decían 20, así que usted podía tomar los primeros 20, o si en su defecto decía 40, el proceso es el mismo. ¿Ok? Porque simplemente lo que hizo fue que se duplicó el número, por eso aquí se lo tenía remarcado, para ver a qué parte lógica habían llegado ustedes. Si dice 20 alumnos, lo lógico es que yo iba a tomar los primeros 20 datos. es que ya teníamos experiencia en el primer semestre respecto a eso, profe. Ah, pues allá en el primer semestre yo le dije que en esto nada está, claro, hay ciertas situaciones, pero todo se hace con un fin. Todo lógicamente está pensado. Y si decía 20 alumnos, ¿qué tenía que hacer usted lógicamente? Los primeros 20 datos. Ahora que si tiene 40 datos y lo iba a hacer completo, entonces usted aquí iba a hacerlo con los 40. Perfecto. ¿Cuál fue la mediana? ¿Quién me dice cuál fue el valor de la mediana? Que es el mismo proceso de los problemas anteriores. Dividirlo. Ajá. 5-3. Porque iba a dividir 9 datos para la izquierda, 9 para la derecha, y tomaba los 2 del centro y lo sumaba y lo dividía entre 2. Muy bien. Y la mediana, que es la sumatoria de todos esos datos, dividido entre 20. El mismo proceso, el algoritmo es el mismo. ¿Verdad? Bien. Quiero ir al problema número 6. A ver, el número 6, ¿cuál fue la moda? ¿Quién me dice? A ver, Yurixel, ¿cuál es
cuál fue la moda suya? A ver, ¿quién me dice cuál fue la moda en el problema número 6? Profe, ahí hay preguntas que no especifican la moda, profe. No, pero yo le estoy preguntando cuál es la moda, porque son poquitos números. ¿Cómo encontramos la moda ahí rapidito? 31, profe. 31. Rapidito yo puedo encontrar cuál es el valor que más se repite. 31. Entonces, no pedía la moda, pero dice cuál es la edad media de los asistentes. No aparece simple y sencillamente como decía acá arriba, cuál es la media. Ahora se lo hacen en enunciado. Entonces dice, ¿cuál es la edad media? ¿Cuál sería la edad media? ¿Quién me dice cuál fue la edad media? No en la era. 31, profe. 31, correcto. ¿Cómo encontró ese 31? ¿Qué proceso hizo para ver? Sumé todos los datos, lo dividí entre la cantidad de datos. Correcto, muy bien. Esa es la edad media y le debió haber... ¿Cuánto le dio la suma total de los datos? 280. A todos les dio 280. A mí no, profe. ¿Cuánto le dio a usted? Ya le digo. 236. $236. Sumen conmigo allí para ver, porque a mí no me dio eso. Tienen que sumar 30 más 28 más 31 más 29 más 30 más 31. Disculpe, sumé mal. 12 y 2. Ahora sí. 262 entre 9. Entre 9. Sí, 262. Sí, me dio, la edad media sería, me dio 29. 29, correcto. Sí, es correcto, profe. Estaba dando otros datos. Eso. Entonces, la edad media es 29. Ahora, decía la otra pregunta, ¿es representativa esta medida para los datos anteriores? ¿Cuáles eran los datos anteriores? ¿Cuál es la edad media? 29. La edad media era 29. Les pregunta, ¿es representativa esta medida para los datos anteriores? ¿Qué opinan ustedes? Que no. Yo puse que no, porque hay 3 personas con 31, que era la mayoría. Otra respuesta. ¿Quién me da otra respuesta? Si es sí o si es no. Ese valor de 29 será representativa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Cuando hablamos de edad, 29 es relativamente cercano a 31, pero guardará relación con el 19. ¿Qué piensan ustedes? Ok, vamos a cambiarle el contexto de la pregunta. Yo tengo una empresa que quiere llegarle a cierta población.
Mando a hacer la encuesta y le hacen la encuesta a personas de estas edades que ustedes ven aquí. Cuando yo voy a tomar decisiones de marketing o del tema que vayamos a trabajar, yo dije que la edad media, o escuchan también el concepto, por ahí más comercialmente se escucha el concepto de la edad promedio, pero cuando ustedes escuchan de la edad promedio, es lo mismo que la edad media. 29 guardará relación con el resto de las edades de las personas encuestadas aquí. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Miren que estas preguntas no salen de una parte numérica, sino del análisis que ustedes puedan exponer al respecto, justificándolo, ¿no? Digo que no, profe, porque el 29 aparece solo una vez. Yo digo que sí porque es parte de lo que se encuestaron. Ok, ahora yo les pongo el otro, vamos a cambiarle para llevarlos allá. Yo soy una empresa que tengo una discoteca y yo mandé a hacer la encuesta para ver cuál es el promedio de edad de las personas que asisten o que pueden asistir a la discoteca y en base a ello elegir un tipo de música. Entonces yo quiero hacer una discoteca enfocada a un género de música y que ese género de música vaya enfocado a las edades de las personas que van a asistir a mi discoteca. Ese 29 será representativo para el resto de las edades encuestadas. Hay un factor que me hace la diferencia para poder responder sí o no allí. Hay un factor que ustedes tienen que encontrar que es el que me hace el contrapeso allí. ¿Cuál será? Si es sí o si es no. Profe, usted había dicho hace un rato que 29 está cerca de 31, pero Ajá, hace la diferencia del 19, pero la diferencia no sería nada más 10. Miren porque, ok, sí, la diferencia es 10. Yo le pregunto a usted, miren el ejemplo al que los llevé para que encontráramos el punto de inflexión aquí. El ritmo de música que escucha un joven de 19 años será el mismo ritmo de género musical con el mismo entorno ruidoso que alguien de 30 años. Yo digo que sí. No, a uno de 30, no le va a gustar una música. Bad Bunny. Y cuando usted que dice que a nosotros los jóvenes nos gusta esta música, cuando ustedes lleguen a esa edad, ya usted va a ir cambiando su género, incluso la intensidad. Eso es un ciclo de la vida normal. Entonces, ¿por qué no es representativo? Porque los gustos, y aquí dice las edades, porque ahí le está enfocando drásticamente a las edades de las personas que asistieron. Los gustos de una persona de 30 años cambian drásticamente con los de un joven de 19 años. Eso es drástico. Entonces, ese 29 no representa a todas las edades que están allí. Pero cuando usted habla de 29, 30, eso no se diferencia una cosa de la otra. Está dentro, entre 28 y 33 todavía está dentro del mismo rango de preferencias. Pero ese 19, e incluso si hubiese uno de 50, una edad de 50, esos rangos están fuera de la centralización de los datos. Entonces,
¿Es representativo? No es representativo porque 10 años son 10 años. Cuando usted tenía 10 años, ese bebé estaba naciendo. Cuando usted tenía 19 años, que ya está, por decirlo así, ya usted, alguien que tiene 19 años en este momento, que está en la universidad, que son la mayoría de ustedes, primer año de la universidad, 10 años de diferencia con un niño de 9 años que apenas está en cuarto grado, ¿hay bastante diferencia o no? Entonces, sí, profe. sí, usted, créame que ese niño que tiene 9 años, usted le enciende el televisor y va a querer ver todavía caricaturas. Pero cuando usted le ponen caricatura todo el día, usted va a decir, y eso no es para mí. ¿Cierto o falso? Entonces, ese es el enfoque que queríamos darle con este enunciado, que encontraran si ese 29 era representativo de todos estos datos, y en realidad no, por los gustos, preferenciales en cuanto a la edad. Ahora, ya dijimos que no, vamos a la parte, antes de pasar a la respuesta C, me expliqué en cuanto a la respuesta del B. Ok, profe, para que sea representativo, los datos tienen que estar lo más cercano posible. Correcto, y ustedes pueden ver en el caso de los goles, ahí fue lo más parecido en todo, porque todos fueron 4. Entonces, si yo le preguntara a usted, ok, la mediana de los goles es representativo de los goles que hicieron durante los 26 partidos, que me decís sí, porque eran bien similares. En este caso, muy particular, no, porque le dijo algo muy, ¿en dónde estaba la clave? En la palabra edades. No era representativo. Ahora, Disculpe, profe, es que dígame. me confundió porque usted dice que 29 está cerca de 31, entonces entre 29, 30 a 31, y ahora dice que no es representativa, solo porque, o sea, no comprendí esa parte, la verdad no comprendí, me enredé. ¿Por qué no es representativo? Y le puse el ejemplo de, si usted tiene 19 años, sus gustos serán representativos si yo le hago una encuesta a usted y yo le digo, ¿qué programación le gusta a usted? Deme un ejemplo de una programación en la televisión que le gusta a usted. De animales. De animales, documentales. Y por decir algo, usted puede ver todo el día documentales sobre la vida animal, ¿verdad? Exacto. Y yo le pregunto a un niño de 9 años, la diferencia nada más es 10 años, y yo le pregunto a un niño de 10 años, ¿cuál cree usted que sería la programación que me diría un niño de 9 años? Bueno, como están los jóvenes hoy en día, yo creo que ni tele vieran si no tuvieran pegado el teléfono. Asumamos que le pedimos que es la programación de la televisión. Un niño de 9 años, ¿usted cree que sería representante? Usted me dice a mí que le gustan los documentales de animales. Ok, en la sala van a ver diferentes personas de diferentes edades, y hay una diferencia, la gran mayoría son entre 19 y 20 años. Y hay un niño de 9 años. Y como la preferencia de la programación es documentales de animales, ¿usted cree que ese niño se sentirá cómodo viendo toda la distancia esos documentales? No. No. Y yo le voy a decir al niño, no, usted se queda ahí porque yo hice la encuesta y aquí dice que representativamente todo el mundo quería ver programación de animales en base a la edad. Ajá. Entonces yo no puedo decir que yo encuesté, pongamos que en su casa hay 5 personas y todos están entre 19 y 21 años. Pero como todos me dijeron que
la gran mayoría me dijo que estaba en ese rango y que le gustaba esa programación, el niño de 9 años se va a sentir representado en la opinión de los mayores. No. Ese es el punto. No es representativo porque hay una diferencia abismal que pareciera poco, que es 10 años, pero hay una gran diferencia para poder poner en práctica la opinión de la mayoría. Y esto es lo que se usa en el marketing para poder elegir cuál es el color o la fachada de un local comercial o qué productos voy a vender. Entonces, ¿a qué sector yo me quiero enfocar? A un sector X que va a tener un rango de edad. Cuando yo le busco a usted una persona de 29 años, los gustos en cuanto a esta sección versus uno de 30 años variarán mucho teniendo en cuenta su madurez en base a la edad. Variarán mucho entre 29 y 31 años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá un cambio drástico en las preferencias en cuanto a la madurez de edad? Drástico, creo que no. No, porque están dentro casi que de la misma generación, por decirlo así. Entonces, eso es lo que queríamos que enfocaran aquí. Ese 29 no es representativo de todas las edades que están ahí, porque hay una que está muy fuera de ese rango. Hay una que está muy fuera de ese rango y es el 19. A ver si me expliqué ahora sí. Ahora sí, profe. Muy bien. Entonces, la respuesta B dice que sí. La pregunta B dice, perdón, que si su respuesta era negativa, en este caso dijimos que no, ya en tu momento para usted no era no, pero ya yo la convencí de que es no. Con el argumento, ¿no? Ahora vamos a la respuesta C. En el caso de que haya sido negativo, proponer una medida descentralizada más adecuada. ¿Cuál sería un valor más adecuado que haga representación a todos estos datos que están aquí? Ahí no es nada matemático, sino nada más que usted me diga cuál sería el valor, un valor que usted propondría para que estuviese en el medio de todos ellos. Por eso dice una medida centralizada o descentralización, o sea, que esté en el medio de todos ellos y que se vea más reflejado a todas estas edades. ¿Qué valor, qué número me dirían ustedes? ¿Quién me dice un número? ¿Y basado en qué? ¿30? ¿El 30 sería representativo del 19? Estamos buscando un valor que incluya y que sea representativo tanto del 19, que es el menor, como del 33, que es el mayor. ¿Qué me dicen? Entonces sería el 28. No, Tampoco. no necesariamente, no es que tampoco. No necesariamente el número que usted me va a decir tiene que estar allí, pero que usted me dice, en caso negativo, proponer una medida de centralización, o sea, un valor que esté en el centro de ellos. ¿Qué número pudiese ser? O sea que sería el número que yo considero. Correcto, por eso dice Entonces, proponer. yo diría que entonces el 20. Pero ahora el 20 es representativo del 33.
Profe, en este caso, para tener una medida central, como usted dice, se tomaría desde el datos menor hasta el mayor y se buscaría el medio. Correcto, un valor central. Por eso dice, proponga una medida de centralización, un valor central que me represente tanto el número menor como el número mayor. ¿Cuál utilizarían ustedes? Ahora, bueno, yo asumo que ahí tienen bolígrafo y tienen papel. Anótenme allí los valores desde el 19, que es el número menor, consecutivamente hasta el 33. Ok, profe. Coloquen ahí en papel desde el número menor consecutivamente hasta el 33. Cuando lo tienen, me dicen cuántos datos escribieron. Me sale 15. ¿Cuál sería el valor central allí entonces? 26. 25. Tiene que, cuando hablamos del valor central, tiene que haber la misma cantidad de datos del lado izquierdo y del lado derecho. Y ahora es más fácil porque ya no es como en el anterior, que eran números pares. Ahora son impares. 26. ¿Qué número le salió? 26. No. Ok, vamos a decir, porque ya me van dos. Cuando me dicen 26, ¿cuántos datos tienen del lado izquierdo? Tengo Bueno, 7. yo puse 7 y 7. 7 y 7 y me queda 26. 26 en el medio, sí, profe. Ahora es correcto. Le estoy diciendo que no para que peleara, porque nada más escucho la misma voz. No se vale, pues. Entonces, en efecto, el valor central es 26. Ahí está en el punto medio del valor menor y el valor mayor. Entonces, si quisiésemos, dependiendo del tipo de estudio que estuviésemos haciendo, el valor de edad media, que no es lo mismo que la mediana, el valor del centro, estamos hablando entonces de que sería el punto central, la edad sería 26. Y si ustedes notan, por decir algo, el 20, el 21, el 22 no están allí, pero ¿qué hicimos nosotros? Tomar el valor menor, el valor mayor y utilizar todos los datos para encontrar el valor central. ¿Lo vimos? ¿Lo comprendimos? Sí, prof. Sí, profesor. Ok, dice entonces la pregunta D. Si las mismas personas asistieran a otro curso dentro de 2 años, ¿cuál sería la media de sus edades? Puse 31, profe. Yo puse 29. ¿Por qué puso 21? ¿Por qué 39? Perdón, 29 uno y el otro 31. Porque habla de que en la edad media en 2 años, o sea, cada dato lo aumenté 2 para establecer la suma. Y me dio un total de 280 entre la cantidad que fue 9, me da 31. Correcto. Y le pregunto, la respuesta a la pregunta A dice, ¿cuál es la edad media de los asistentes? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? 29. 29, yo le sumé 2. Eso es 29 y me está diciendo que en 2 años al 29 le sumaba 2 y me daba 31. 30 segundos y tenía la otra respuesta. Sí, yo le sumé 2. En este caso, ¿fui eficiente o eficaz?
Profesor, Fue- entonces nada más fue- tenía que sumarse. Sí, Hoy hice eso. eficaz porque logró llegar a 31 y le sumó dos valores al 19, dos valores al 30, dos valores al 28 y fue sumando, lo hizo en 20 pasos más. Eficaz porque lo logró y eficiente porque lo logró en menos pasos. Al 29 le sumó 2 y llegó a 31. Excelente, Milton. Excelente. Ok, me siento bien con el eficaz. Entonces después ahí es donde dice, pero es que ese ejercicio estaba largo y no pude terminar. Pero es que no fue eficiente. De eso se trata. Ok, bien. Vamos al ejercicio número 7. Dice, las 5 bibliotecas de una ciudad poseen los siguientes números de libro: A 600, B 800, C 10.000, D 14.000 y E 17.000. La opción A, si se conoce que la media de los valores son 6, 8, 10, 14 y 10, 17 y 11, ¿cómo podría obtener mentalmente el número medio de libros? ¿Qué hicieron allí? Le aumenté los 3 ceros al 11. Al 11. ¿Y cuál fue su respuesta entonces? $11,000. 11.000. Dice que si se conoce la media, ¿cómo podríamos obtener el valor medio de todos los libros que hay? ¿Qué proceso hicieron para ver? ¿Cuánto sería el promedio de libros que hay? Cuando hablamos de media es promedio también, ¿no? ¿Quién me dice la respuesta aparte del compañero? A todos les dio 11.000 entonces. A ver, ¿a todos les dio esa respuesta? 11.000. 11.000. Ok, entonces correcto es 11.000 libros en promedio. Habían dos formas de hacerlo. ¿Quién me describe cuál fue el proceso que hizo? Otra vez fui eficiente. A ver, ¿quién me dice qué proceso hizo? Yo sumé 6, 8, 10, 14 y 17, me dio 11 y después le puse los 3 ceros. Me dio 11.000 igual. Eso es. Por eso es que ahí matemáticamente, cuando nosotros trabajamos mucho, los términos que tienen mucho cero, al final del camino es lo más fácil trabajar cuando hay mucho cero, porque yo simplemente se los elimino, trabajo con una parte entera y rápidamente obtengo la respuesta. Es correcto. Opción B, si al final del ejercicio cada una de las bibliotecas se ve incrementada en 500 libros, ¿cuál sería ahora el número medio de libros? 11.500. Correcto. Nada más tengo que agregarle el punto 5. Y ese 5 sería ahora 500, 11.500. Porque le estoy aumentando la misma cantidad de libros a cada uno. Entonces, ¿cuánto le estoy incrementando? 500. Por eso es 11.500. La opción C, si 2 meses después de ese último incremento se produce un envío especial de 50 libros para la biblioteca E.
¿cuál es entonces el número medio de libros? ¿Cuál sería su respuesta? 11.510. No. ¿Quién me- 11.550. El promedio, pero mire que 50 libros no se aumentaron a todas las bibliotecas, Solo la biblioteca es. solo a la biblioteca E. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me la da? Sumen y dividan, eficiente y eficaz. ¿Quién me dice? Por ahí alguien me dio la respuesta. ¿Cuál fue? 11.510. 11.510. Esa es la respuesta. 11.510. Estoy en lo correcto. Eso es. Eso era todo. Si ustedes ven, al inicio comenzamos únicamente haciendo algoritmos de procesos meramente matemáticos, pero terminamos haciendo el enfoque del análisis. En los dos últimos problemas es aplicarle ya el análisis y encontrarle el sentido del por qué estamos trabajando esa parte numérica. Y ahora entonces le vamos a ir viendo el enfoque del por qué la matemática es matemática. No es simplemente el sumar, restar y ya no le encuentro sentido a esas respuestas. Esas respuestas tienen su razón de ser y dependiendo de el tema de estudio que estemos trabajando, de la investigación que se quiera hacer. Y entonces estos son los datos de las medidas de tendencia central. Son 3 elementos: moda, mediana y media. Y no siempre ambos datos se van a repetir. Habrán casos en los cuales el dato será el mismo valor para los 3 elementos. Y va a depender qué yo quiero hacer, cuál de los 3 datos entonces debo aplicar. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, entonces, ¿cuándo es el día del examen de ustedes? Profe, Dígame. esa última opción no entendí muy bien, que digamos. ¿Qué tiene que hacer? Sumar 6.000 más 8.000, perdón, 6.500 porque ya vamos en la parte C y en la parte B ya le habíamos aumentado 500 a cada uno. Así que va a ser 6.500, 8.500, 10.500, los va sumando, 14.500 y en el último es 14.550. Suma todos esos datos y lo va a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta entonces le va a dar 11.510. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Me alegro. ¿Me entendió? Sí, profe. Yo ya le iba a decir, sí me expliqué, pero no me entendió, entonces no me expliqué. Ok, chicos, entonces, ¿cuándo es el examen de ustedes de estadística?
Nadie tiene esa respuesta, no puede ser. Voy, profe, voy. Por aquí está, por aquí está. Estadística software, miércoles 15. Eso es. Ese es Máxime. yo no pensaba reírme a esta hora. Ok, chicos, entonces ese día es su semestral. Otro detalle, igual al grupo, ustedes tienen que dar verano y en verano ahí le vamos a subir los cursos que tienen que matricular. El verano regularmente siempre es en la noche, así que el horario de verano va a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche. Son tres materias que tienen que dar. Seguimos en la misma modalidad virtual y ahí al grupo entonces le vamos a subir el horario. Son 3 cursos. La matrícula es del 10 al 14. Déjame ver. Igual ahí les voy a enviar el horario de matrícula del 15 al 20. Del 15 al 19 es la matrícula. E iniciamos entonces el 22 de enero. Para que estemos claros allí entonces. Y ¿Presencial, profe? Virtual. ¿Y la clase virtual también o será presencial? No, las clases son virtuales. Y la fecha exclusiva de matrícula es esa, muchachos. En verano no existe retiro, no existe inclusión, que se me olvidó la matrícula. En verano, si usted no se matricula en la fecha correspondiente, pierde el verano. Así que pilas. Profe, una consulta, ya estoy enredada. ¿Las clases para el otro año van a ser virtuales? No, pero vamos, nada más estamos hablando de verano. Okay. Oficialmente el verano es virtual. Todavía el semestre no se ha tocado ese tema del semestre. El verano va a ser virtual. La matrícula es del 15 al 19 de enero e iniciando clases el 21 de enero. Las clases serán de 5 a 9 de la noche. 3 cursos son los que tienen que dar ustedes. ¿Qué curso es? Creo van a dar inglés, español e historia. Son los 3 cursos que tienen ustedes en el plan de estudio. Lo que no han definido aún, que están por definir mañana, es si el verano sigue exonerado o va a ser cobrado. Lo oficial es que va a ser virtual. Sí, ¿verdad? Sí, profe, exonerado. Yo espero que estén aprovechando. Yo espero que estén aprovechando la exoneración y la cosa. Y yo tengo estudiantes que han matriculado 3 materias exoneradas y han fracasado en 3. Eso es en otro caso, no es en el grupo de ustedes, ¿no? Eso pasa en otro grupo. Así que entonces, chicos, nos vemos en las cómicas. Pásenla bien. Y pilas, pues. Ok, profe, gracias por la explicación. Pase buenas tardes. Chao. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Listo, buenas tardes.